Preside este evento proyectos prioritarios y de infraestructura de la región de Tula, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la virtual presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum. El gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Solicitamos de la manera más atenta y respetuosa puedan ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Hidalgo, licenciado Julio Menchaca Salazar. Sin duda es un momento histórico. Es un momento histórico para el estado de Hidalgo, porque tenemos la presencia de dos personajes importantes, muy importantes en la historia actual y en el presente y en el futuro de nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Sean ustedes bienvenidos al estado de Hidalgo. En el 2018, Hidalgo dio una muestra clara de dónde quería el rumbo de nuestra entidad y del país. Y en el 2024 se confirma con la transformación, ahora con el segundo piso, con un compromiso importante de las y los hidalguenses. Por eso la visita de ustedes nos estimula, la agradecemos y reconocemos. Reconocemos, señor presidente, el enorme esfuerzo, el trabajo y la dedicación, el cariño que le ha dado al pueblo de México. Tenemos memoria, tenemos el corazón dispuesto siempre para agradecer y para reconocer. Y no nos quedamos con eso, hacemos el compromiso de seguir trabajando de la mano en lo que resta de su administración y con la próxima presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean bienvenidos al estado de Hidalgo. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Con su permiso, señor presidente, le saludo hoy en este día histórico con la presidenta electa de México, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Desde luego nos da mucho gusto estar también con el gobernador, con todo el resto del equipo.
déjenme decirles y recordar lo que pasó el 6 de septiembre del año 2021. Juan Francisco Vázquez Rebollo acudió a trabajar, como todos los días, a las 8 de la mañana al hospital. Era un día lluvioso aquí en Hidalgo, pero al llegar la noche comenzaron lluvias torrenciales y entonces en la noche pasó algo inusitado que nunca vamos a olvidar. Un incremento súbito en el caudal del río Tula puso bajo el agua todo el centro de la ciudad, incluida la planta baja del Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Era lo que se conocía como un hospital híbrido. Era un hospital que seguía atendiendo a pacientes graves por COVID-19, derechohabientes y no derechohabientes también. En ese momento en el hospital había 56 pacientes con diferentes patologías y diferentes niveles de gravedad. A partir de ese momento la historia se cuenta con solidaridad y esperanza del personal del hospital y de la población que acudió al auxilio de pacientes, familiares y amigos. La doctora María Eugenia Villagrán Guzmán, subdirectora del hospital, estaba al frente esa noche y de inmediato organizó a los 104 trabajadoras y trabajadores del IMSS que estaban presentes para movilizar a los pacientes a la planta alta a partir de su vulnerabilidad. Empezaron por los bebés recién nacidos, pacientes pediátricos, adultos mayores. El propio Juan Francisco entró nadando para poner a salvo el mayor número de personas. Salvaron vidas y hoy están aquí presentes y creo que merecen un homenaje. Aquí están con nosotros el doctor Francisco León también, que estuvieron esa noche poniendo en alto el nombre del Seguro Social. Reportamos los hechos al presidente López Obrador a las 6 de la mañana en el Gabinete de Seguridad y su instrucción, como en todos los casos, fue movilizarnos al lugar de inmediato y atender a quienes seguían en el hospital y a las familias. Ese día fue triste, fue doloroso por la pérdida de vidas humanas, pero hubo también dos momentos de esperanza, de emoción, de solidaridad. A mi llegada al hospital, el personal del IMSS ahí estaba, el personal del IMSS seguía ahí. No sabían todavía qué había pasado con sus pertenencias, no sabían qué había pasado porque no se habían restablecido las comunicaciones, pero no habían abandonado el hospital ni a los 40 pacientes. Y hoy muchos de ellos están aquí y siguen siendo la fuerza mayor que tiene el Seguro Social. Por eso también al doctor Olivares, que nos acompaña, a Ezequiel Cheque, del sindicato, seguimos reconociendo esa gran fortaleza del seguro en su personal. Y el segundo momento, Cheque, saludos. Y el segundo momento que yo recuerdo con mucha emoción fue cuando en el cielo, estábamos en la azotea del hospital, y de repente en el cielo un sonido inconfundible y luego una imagen. Un helicóptero sobrevolaba el hospital y de ese helicóptero empezaban a descender personas. Eran los cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Ellos, junto con el ERUM, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, fueron los primeros en llegar. Y yo conservaré toda mi vida un mensaje de voz que tengo todavía en mi celular de ese día, que decía: Zoé, te estoy mandando todo el apoyo que se requiera. Era la voz de la doctora Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y a los cóndores y al ERUM se fueron sumando otras corporaciones federales de otros estados vecinos también y logramos la totalidad de los traslados, muchos de ellos con descensos en sogas rápidas desde el helicóptero, otros por vía terrestre con los vehículos Unimog de la Conagua. Logró la evacuación hasta que saliera el último de los trabajadores del hospital. Los días siguientes y las semanas siguientes, el presidente López Obrador nos pedía un informe diario. Atender las necesidades de quienes habían perdido un familiar era la prioridad.
En sesión extraordinaria, el Consejo del IMSS autorizó fondos extraordinarios y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las medidas emergentes de apoyo para la reparación de los daños materiales, pero lo más importante, los daños de perder a una persona. Visitamos a las familias afectadas, se les brindó atención médica y hasta el día de hoy mantenemos ese acompañamiento. Pero vendría otro reto, recuperar los servicios perdidos con la inhabilitación del hospital. Se trasladaron servicios a otros hospitales, a Pachuca, también a Tepeji del Río. Habilitamos un espacio para la unidad de medicina familiar ahí mismo en Tula, pero el hospital presentaba daños considerables y había que hacer uno nuevo. El problema era en dónde hacer el nuevo hospital. Analizamos, visitamos más de 5 predios en Tula, se realizaron levantamientos topográficos, sondeos para estudios de mecánica, pero ninguno reunía las condiciones ni de tamaño ni de seguridad. Y la solución nos la dio el presidente López Obrador. Nos dijo, analicen el terreno de la refinería en Tlaxcuapan, pero hagan más grande el hospital. Y es este lugar, un terreno famoso por una barda que se había convertido ahora en el espacio para atender una necesidad. Pero también es un espacio donde se demuestra la fuerza de la voluntad de las instituciones cuando trabajamos en equipo. En febrero del 2022, Pemex comenzó sus trámites y en marzo estaba ya en el Consejo de Administración de Pemex el visto bueno para la enajenación del predio, las 17 hectáreas a favor del IMSS. Muchas gracias a Octavio Romero Oropeza de Pemex por esa generosidad de darnos el terreno. Y a finales de ese mes, en marzo, le presentamos el proyecto al presidente López Obrador aquí mismo y decidimos involucrar a otra gran institución para la elaboración del proyecto ejecutivo, que fue la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Una vez liberados los recursos por Hacienda, también en tiempo récord, ahí también le agradecemos a Juan Pablo Devoto, se hizo el proceso de licitación y otra organización mexicana quedó al cargo. La empresa Cemex, la cementera más grande que tiene nuestro país, que ha trabajado en conjunto aquí a nivel local. La primera parte, la unidad de medicina familiar, está ahí, la podemos ver ya. Fue inaugurada el pasado 22 de septiembre con el gobernador Menchaca. Cuenta con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermera especialista, tiene servicio dental, consultorio de salud en el trabajo, psicología, nutrición, farmacia y un área de admisión médica continua. En sus 9 meses de operación ha otorgado casi 20,000 consultas de medicina familiar a derechohabientes de Tula, de Tepeji, de Chapantongo, de Tlaxcuapan y de Tepetitlán. Y por su parte, el nuevo Hospital General de Zona se construye, y aquí están a nuestras espaldas. Pasó primero de 43 camas que tenía el anterior a 144 camas, pero no solo eso, creció y seguirá creciendo. Es un hospital que tiene 4 quirófanos, una sala de tococirugía, una sala de expulsión para la atención de partos, 37 consultorios con 32 diferentes especialidades. Para darnos una idea, el anterior hospital tenía solo 10 especialidades. Ahí están incluidas especialidades como cardiología, oncología, neurología, porque este hospital también tiene 10 unidades de hemodiálisis, 10 sillones de quimioterapia, una clínica de cáncer de mama, además de tomógrafo, rayos X, ultrasonido y mastógrafo. Un total de 1,568 trabajadoras y trabajadores, 360 médicas y médicos, 654 enfermeras y enfermeros y desde luego todas las otras categorías sin las cuales no podría operar un hospital. Y aquí las vemos, higiene y limpieza, mantenimiento y conservación, asistentes médicas, nutriólogas, todas y todos que son fundamentales para que un hospital pueda no parar las 24 horas del día, todos los días del año. Y beneficiará a casi 200,000 derechohabientes del IMSS de toda la región. Esta sustitución del Hospital de Tula es sin duda la respuesta a una emergencia, pero también es una deuda histórica para una región en crecimiento que en los últimos años, gracias a los proyectos de inversión en infraestructura del presidente López Obrador, ha tenido un crecimiento en el empleo formal y en ese sentido en la población derechohabiente del IMSS. Solo les quiero dar 2 datos. En 2018 el IMSS tenía registrados
20.079.000 trabajadoras y trabajadores. Al cierre de junio del 24 son 22.319.000, es decir, 2.3 millones de trabajadoras y trabajadores más, y en consecuencia más derechohabiencia contando a sus familiares. Pero en Hidalgo pasó algo excepcional. Ese crecimiento del periodo de 18 al 24 es del 11.3% en todo el país. Pero en Hidalgo el incremento es del 22% respecto a 2018. ¿Cómo se explica eso? Pueden haber muchas razones, el combate a la subcontratación, el outsourcing, pero fundamentalmente por la inversión pública en infraestructura. Hasta el FMI reconoce los grandes beneficios de invertir en crecimiento, en carreteras, en trenes, en aeropuertos, en puertos y también, desde luego, en hospitales. Tan solo la construcción de la planta coquizadora de la refinería participan 9.000 trabajadores. Por eso hoy, saber que en el segundo piso de la Cuarta Transformación seguirán los proyectos de infraestructura con la presidenta Claudia Sheinbaum nos llama a instituciones como el IMSS a estar preparados y a crecer. Y ya se ha crecido. En Hidalgo se tenían 17 unidades de medicina familiar y sumamos 4 más con la conclusión de Mixquiahuala, Tizayuca, Cruz Azul y desde luego esta de Tlaxcuapan. Y en el nuevo Hospital General de zona en Pachuca, de 170 camas, que después de 15 años de haber sido abandonado por el Seguro Popular, entré en operaciones para la atención de derechohabientes del IMSS desde marzo del 2022. Y además es la sede de la primera sala de hemodinamia del IMSS en este estado de Hidalgo. Desde luego también se ha invertido, como nos lo ha indicado el presidente, en mejorar las condiciones de las unidades, la rehabilitación de unidades de medicina familiar en Huichiapan, en Santiago, en Zimapán, en Cuautepec, en Apam, en Minoral del Monte, en Pachuca, en Tlaxcuapan, en Actopan y los hospitales prioritarios de Tizayuca y Tepeji del Río. Y a esto hay que sumar un hecho también muy relevante. En septiembre del 2022, con la llegada de Julio Menchaca al gobierno de Hidalgo, la llegada del IMSS Bienestar para la transferencia de hospitales y lo más importante, el fortalecimiento del programa como lo conocemos, el programa Coplamar, con las personas que atienden a no derechohabientes desde hace tantos años. Y el fortalecimiento son 2 cosas fundamentales: la basificación del personal del programa, la basificación en el OPD y desde luego la clínica es nuestra, que ha tenido un gran avance aquí en Hidalgo. Por eso, amigas y amigos, hoy quiero decirles que va a ser un día para recordar, un día de avances, un día de grandes encuentros, como ese breve pero histórico encuentro en Charo, allá en Michoacán, en 1810, cuando Hidalgo y Morelos se encontraron y su acuerdo fue tan breve y fue por eso tan poderoso. Reúne tropas, marcha al sur, toma el puerto de Acapulco. De esos encuentros está hecha nuestra historia nacional y esto es la historia: seguir fortaleciendo a las instituciones públicas, lograr la universalidad, hacer de la salud un derecho. Por eso hoy le decimos con emoción a la presidenta electa: el relevo fue generacional, fue de género. El segundo piso de la Cuarta Transformación se ejercerá el poder y lo ha de sentir como mujer científica, mujer de izquierda, mujer que cree en el fortalecimiento de las instituciones públicas. Y por eso instituciones públicas como el IMSS, seguimos diciendo seguro social, patrimonio nacional. Así como lo decimos hoy, así lo soñó hace ya más de 40 años una directora de prestaciones sociales del IMSS, que luego se convertiría en la primer gobernadora de la historia de México, Griselda Álvarez Ponce de León, en un poema poético, político, que describe el sentimiento que tenemos de millones que formamos parte de este movimiento. No podemos sentarnos y ver cómo crece la angustia donde antes crecía la hierba. No vamos a reconstruir el llanto, no aceptamos la tarea de morir. Tenemos todavía algo que decir y yo añado, mucho por hacer. Muchas gracias y muy buenas tardes.